Bendiciones de lo alto, esperando que Dios del cielo les colme de mucha paz. Quien les habla, el pastor Misael Pérez. Estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde la iglesia, en nuestra sede central, Unidos en Cristo. Nos sentimos contentos de poder llegar a su hogar, su vehículo, su teléfono o su computadora, donde quiera que usted esté. Esperamos que esto sea de bendición para todos ustedes. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor venció en la cruz a la muerte, a la enfermedad, nos ha dado redención y hoy estamos felices de poder llegar a usted. Hoy celebramos la resurrección, por supuesto, de nuestro Señor y como parte de nuestro evangelio, como parte de nuestro crecimiento, hemos escuchado en esta Semana Mayor, todos los años, de las 7 palabras. Y hoy disfrutaremos de esa bendición de boca de varios hermanos, de varios evangelistas, maestros que se encuentran en medio nuestro para escuchar el significado de cada palabra. 7 palabras que en el transcurso de la historia han marcado el corazón de todo aquel que ha creído en el Señor. Las 7 palabras en la cruz, las últimas que Jesús hizo, nos han marcado para la eternidad. Y por eso hoy queremos recordarla. Esperamos que sea de bendición para usted y disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones. Tú me das a mí, solo me fui a buscar amor como el que tú das y solo pude encontrar. Y eres todo poderoso, y eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie
queremos conocerte, Jesús. Queremos conocerte, Señor. Gracias, Jesús. Queremos conocerte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, Jesús. Queremos conocerte, Señor. Oh, quiero conocerte cada día más a ti.
Bueno, y como primera palabra que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, recibimos a nuestra hermana evangelista Joana de Rojas. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Tenemos la honra de parte de Dios de predicar la primera palabra que Jesús declaró en la cruz del Calvario. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Martín Lutero decía que nadie puede perdonar si no es capaz de amar. El perdón, hermanos, en esta mañana vamos a hablar del perdón inmerecido. Ese perdón que nos regaló nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El perdón no es más que disculpar una ofensa, no es más que pagar una deuda. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Como cristianos, para nosotros el perdón no puede ser opcional. El perdón es una obligación. El perdón es una decisión. No es que si hoy yo quiero perdonar o mañana no quiero perdonar, no. Yo tengo que tomar la decisión en este día de perdonar. Porque, hermanos, a lo mejor usted dirá, hermana, pero qué difícil es perdonar a aquel que me maltrató, que me golpeó, aquella que me traicionó, que se fue con otra persona, aquel padre que te maltrató, que te laceró, aquel hombre que te violó, aquel hombre que mató a tu hijo, que sumergió en los vicios y en las drogas a tu familia, a tus hijos. Pero te cuento que tal vez ellos no merezcan el perdón, como tú tampoco merecías ese perdón, como yo no merecía ese perdón. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos perdonó. Nos ha perdonado. Fíjese que Mateo 6:12 dice en la oración del Padre nuestro, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Con qué moral, si usted no perdona, se presenta ante el Padre para decirle, Padre, perdóname porque yo hoy he hecho esto? Si yo no tengo la capacidad de perdonar a un hermano, si no tengo la capacidad de perdonar a mi esposo, si no tengo la capacidad de perdonar a mi enemigo, a mi prójimo, no podemos presentarnos delante de Dios si no tomamos la decisión de perdonar. Por muy malo que haya sido la ofensa, por muy grave, por muy peligrosa, por mucho trauma que haya causado en nuestra vida, nosotros tenemos que tener la obligación de perdonar. Y si no es así, entonces dele la vuelta a la situación. Si él no merece el perdón, usted comience a pensar, yo merezco perdonar, yo merezco ser libre, yo merezco avanzar, yo merezco crecer espiritualmente. Porque si usted no perdona, entonces usted queda estancado espiritualmente. Usted va a tomar una atadura que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Esa carga que Él se llevó y se la va a poner en el hombro. Cuando el Señor ya nos hizo libres. Entonces no tome esa atadura, no tome lo que el Señor ya quitó de usted. Porque le digo que el poder del perdón es tan importante que trae sanidad a nuestras vidas. El perdón, queridos hermanos, querido amigo que me está escuchando, es tan tremendo que si usted no perdona, Dios no recibe su ofrenda. Usted podrá levantarse aquí a predicar, a enseñar, a adorar, a danzar, a ayunar, a hacer lo que usted quiera para el Señor, pero no pierda su tiempo si usted en su corazón no ha perdonado. Porque Dios no va a recibir esa ofrenda, porque no va a ser grata delante de Dios. Entonces permitámosles al Espíritu Santo en este día que trate con nosotros. Si hay una falta de perdón en nuestras vidas, rindámoslos al Espíritu Santo para que nos haga libre. Necesitamos este día ser libres para poder crecer espiritualmente. A veces decimos, ¿por qué estamos en el mismo lugar? Y no nos examinamos, que a veces no le hablamos a un hermano.
A veces no le hablamos a un compañero de trabajo porque hay una ofensa en nuestro corazón. Y hoy el Señor te quiere hacer libre de esa carga porque Él ya se la llevó en la cruz del Calvario. La gloria sea para el Señor, aleluya. Hoy vengo a mostrarles 3 estrategias que el Espíritu Santo me ha enviado a declararle para que usted pueda recibir o pueda darle el perdón a otra persona. La primera estrategia es el amor. El amor es un sentimiento que se puede aplicar a 3 categorías. La primera es el amor eros, que es el amor entre parejas. La segunda es el amor filial, que es el amor que usted le tiene a su familia y a sus amigos. Y la tercera es un amor ágape, que es un amor incondicional. Es el amor de Dios, el amor que nuestro Señor Jesucristo practicó en la cruz del Calvario. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque si nosotros decimos que Cristo vive en mí y no mostramos el fruto, entonces no estamos siendo realmente, no estamos alineados realmente a su palabra. Juan 13 nos dice que un nuevo mandamiento os he dejado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto todos conocerán que sois mis discípulos si se aman los unos a los otros. No podemos amar solamente a las personas que nos hacen el bien. Tenemos que amar a nuestros enemigos porque Mateo 5 nos los dice. Y aquel que te aborrece, ámalo. Y el que te hace mal, ámalo. Tenemos que amar, aunque nos cueste, tenemos que amar al que nos ha hecho una ofensa. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense que el amor es fundamental en la vida del cristiano. La palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios de amor. Y si Dios permanece en nosotros, nosotros también permanecemos en Él. ¿A través de qué? Del amor. Nuestro Dios no fue que nosotros amamos primero al Padre, sino que Él nos amó primero y por eso fue que entregó a nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, para poder reconciliarse con la humanidad. Como segunda herramienta, queridos hermanos, tenemos la intercesión. La intercesión no es más que orar por esa persona que nos ha herido, por esa persona que nos ha maltratado, que nos ha traicionado. Usted dirá, hermana, ¿pero qué me está diciendo? No. Cuando usted acude a orar por esa persona que no está alineada a ella, que no está en coinonía, en comunión, el Espíritu Santo comienza a sanar tus heridas. Y cuando vienes a darte cuenta, entonces ya tú ves a esa persona de una forma diferente. Hay que darle el espacio al Espíritu Santo para que Él pueda transformar tus heridas. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, parte de sus funciones era interceder. Hoy en día nosotros somos esos sacerdotes, ese pueblo escogido que el Señor ha dejado aquí. Y nuestra función es interceder por los demás, no por un grupo, no por el que me hace bien, no, por el que me hace bien y por el que me hace mal también. Nosotros tenemos que interceder por ellos, así como nuestro Señor Jesucristo cada día intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, sin hacer ninguna distinción, porque Él murió en la cruz del Calvario por todos. Y como tercera y última herramienta, tenemos la justificación. Es decir, ese conjunto de argumentos, de excusas que usted aplica a cada situación. La excusa en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Esa explicación, ese argumento es nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo usó para poderse reconciliar con nosotros. Le damos la gloria a Dios. Qué bello que nosotros fuimos justificados. Y si nosotros fuimos justificados, ¿quiénes somos nosotros para no justificar al que nos ha hecho algún mal? Nosotros también tenemos que aprender a justificar a los demás. Ya sea nuestro hermano, ya sea nuestro prójimo, justifíquelo para que lo pueda perdonar. Gloria le damos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, nosotros para perdonar debemos amar, debemos interceder y debemos justificar para poder nosotros aplicar el perdón, porque nosotros merecemos ser libres como iglesia.
La falta de perdón tiene que salir de nuestro corazón. Todo mal sentimiento, el resentimiento, el odio, todo eso tiene que salir en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. Qué bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Joana de Rojas. Ahora recibimos la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa le corresponde a nuestro hermano evangelista Elías Espinosa. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Qué hermoso es estar aquí en esta casa, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero aquí se continúa el pueblo de Dios peleando la buena batalla. En estos tiempos donde se celebran las fiestas de la Pascua, en estos tiempos donde culturalmente se está celebrando la Semana Santa, hay un pueblo que quizás allá afuera esté trayendo a memoria la muerte de Jesús, pero nosotros como pueblo cristiano hemos creído en un Cristo, pero en un Cristo resucitado, en un Cristo que dejó el sepulcro vacío, en un Cristo que venció a la muerte, amén. Así que esta palabra que puso el Señor en mi corazón, que me designaron hoy en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 43, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras surgen de un diálogo que estaba Jesús crucificado juntamente con dos ladrones, con dos malhechores. Tenía uno a su lado izquierdo y el otro a su lado derecho. Y había un panorama para ambos ladrones. Uno escogió la buena parte y otro escogió ir a la parte del sistema. Comenta la palabra que cuando iban llevando a Jesús camino al monte de Calavera, allí en la cruz del Calvario, iba el pueblo injuriando a Jesús, iba un pueblo, los soldados romanos, los sacerdotes iban maltratando a Jesús. Esto le iban insultando, le iban golpeando, le iban dando de abofetadas. Y me llama la atención porque unos versos más atrás, uno de estos ladrones, en el verso 39, dice así: uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió y le dijo, aún estando en estas circunstancias, ¿no temes a Dios en esta condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que hemos hecho por nuestros actos. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo a este, de cierto te digo que hoy entraremos en el paraíso, estarás conmigo en el paraíso. O sea, puedo ver a un ladrón que escuchaba lo que gritaba el sistema. El sistema gritaba, el sistema religioso de los sacerdotes gritaba que condenaran a Jesús, que crucificaran a Jesús. Y este se dejó llevar por lo que estaba diciendo el sistema. Empezó a repetir, sálvate tú y sálvanos a nosotros, si verdaderamente eres el Cristo. Y yo sé que tú en algún momento te has sentido así, que quizás Dios te está llamando. Tú sabes que Dios es real, tú sabes que Dios salva, tú sabes que Dios transforma, pero lo que te grita el sistema hace un ruido más fuerte porque estás pendiente de lo que puedan decir las noticias, estás pendiente de lo que pueda decir el vecino, que te dicen que Dios no te va a salvar, que Dios no te va a transformar, que Dios no es real. Mientras este ladrón estaba allí prestando la atención a lo que decía el sistema, había un rostro de Jesús que gritaba en silencio, yo estoy muriendo aquí por ti en esa cruz. Yo estoy muriendo aquí, estoy siendo clavado aquí en esta cruz para salvarte a ti también, sin importar los errores que hayas cometido. Pero este no le quiso prestar atención a ese grito, ese rostro golpeado y maltratado de Jesús que gritaba amor, porque la cruz significa amor. A pesar de responsabilidad, significa el amor y lo que hizo Cristo Jesús por nosotros allí clavado en el madero. Amén. Otro de los puntos que yo puedo ver de este ladrón, aparte de que no tenía identidad, sino que se dejaba llevar por las influencias del sistema religioso, fue que este en un momento quiso, como quien dice, tomar a Jesús a su conveniencia. Viene y le dice, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Este se vio perdido.
Este se vio en una circunstancia que ya había hecho, había asesinado, había matado y sabía que lo que le esperaba era un camino de muerte. Y este empezó a decirle a Jesús como que bueno, vamos a ver, si tú haces milagros, si tú verdaderamente sanas, si tú verdaderamente transformas, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y muchas veces esto es algo lamentable, que nosotros buscamos a Jesús cuando estamos en circunstancias adversas, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una sala de un hospital, cuando estamos en el lecho de muerte, o quizás cuando tenemos el bolsillo roto, cuando no tenemos dinero. En esa circunstancia de desesperación, como estaba ese hombre, fue que se acordó de Jesús. Y hoy yo vengo a decirte que este llamado que te está haciendo Dios hoy, no esperes estar en una sala de un hospital, no esperes estar en el lecho de muerte, no esperes estar allí al último instante de tu muerte para aceptar a Jesús en tu corazón, porque tú has nacido con una alianza al trono. Por más que el sistema quiera decirte, quiera venderte cualquier cosa, Jesucristo te ama y ha muerto por ti en esa cruz. Otra de las cosas que me llama la atención también es que Jesús, ante lo que le decía este ladrón, Jesús no le respondió. Jesús hizo silencio. Este le dice, sálvate, salva a nosotros, pero Jesús no le contesta. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Jesús no le contestó a este ladrón? Porque Jesús conocía el corazón y la intención de este ladrón, que este quería que Jesús lo bajara de la cruz, pero era para después seguir delinquiendo. Era que Jesús lo bajara de la cruz, que lo salvara para llevar su vida desenfrenada de pecado. Y por más que tú vengas a rogarle al Señor algo, a pedirle, y tú no veas que el Señor te contesta, es porque el Señor sabe la intención de tu corazón. Y este camino es por fe. Este hombre, cuando le dijo sálvate tú y sálvanos a nosotros mismos, este hombre no tenía fe. Este hombre le dijo para ver si la pegaba. Y Jesús conoce tu corazón. Y yo te voy a decir que sin fe es imposible que tú le puedas agradar a Dios. Y que tu intención, la intención cuando tú busques al Señor, tiene que ser una intención de todo corazón. Tiene que ser con amor, verdaderamente, que tú busques a Jesús. Y ya para ir avanzando, el otro punto del siguiente ladrón, que es el ejemplo que nosotros debemos seguir, es que este ladrón principalmente reconoce su pecado. Este le dice al otro, tú y yo merecemos estar aquí, tú y yo somos culpables de los crímenes que hemos cometido, mas este hombre no merece estar aquí. O sea, tú y yo éramos los que merecíamos estar clavados en esa cruz. Tú y yo éramos los que merecíamos los azotes. Tú y yo éramos los que merecíamos el escarnio público. Tú y yo éramos los que merecíamos las bofetadas que recibió Jesús. Pero dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda vida eterna. Jesús estaba allá en el cielo en su trono. Lo estaban adorando los ángeles. Y Él así no escatimó decirle a su Padre, yo me voy a quitar mi corona de oro, de diademas, de diamantes. Yo me voy a quitar del trono y yo voy a ir a morir por ese pueblo. Y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Él no merecía estar ahí. Y otra de las cosas por la cual el Señor tuvo misericordia de este ladrón, aparte de que él reconoció sus pecados, fue que este reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él quizás había escuchado cuando él estaba delinquiendo que había un Cristo por ahí haciendo milagros. Este quizás había escuchado de las maravillas de Jesús, pero él seguía en su perverso camino. Pero esta primera palabra, mientras estos estaban crucificados allí en la cruz, cuando el Señor le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo puedo entender que este ladrón escuchó esa palabra. Y este hombre, imagino que dijo, si este ahí clavado en la cruz está intercediendo por lo que lo están azotando, el Señor también me puede perdonar a mí. Así que yo hoy vengo a decirte que no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, no importa lo que hayas cometido, el perdón de Jesús te va a abrazar. No importa si lo has traicionado, no importa la falta que tú hayas cometido, así como este ladrón, quizás un asesino, no sé cuántos crímenes había cometido, el Señor lo perdonó y le dijo, no cuando venga en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuántos pueblos amados, pueblo de Dios, quieren estar con Jesús en el paraíso? Por eso yo hoy vengo a decirte que tú tienes una cita con Jesús en el paraíso. Él te quiere salvar, Él quiere rescatarte, pero ya el sacrificio está. Solo queda de tu parte si vas a ser como este primer ladrón que hizo lo que decía el sistema,
que agarró lo que le estaba ofreciendo el mundo, o vas a ser como este que se abrazó de la misericordia de Dios? Pueblo santo, que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucho provecho para ti. Amén. Qué buena palabra escuchamos de boca de nuestro hermano Elías Espinosa. Ahora recibimos como tercera palabra a nuestro hermano Gregory Aguilar con mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Damos gloria y honra al Señor porque Él se lo merece. A continuación vamos a leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 hasta el 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su hogar. Dios añada bendición a su palabra. Este evangelio a lo largo de la historia ha traído muchos, este capítulo, este versículo en sí ha tenido mucha controversia sobre las diferentes ramas eclesiásticas cristianas, lo cual nos hace pensar en que, ¿qué pasó con María? ¿Qué fue lo que Jesús le quiso decir a María y qué le quiso decir a Juan? Y todos queremos buscar una teología, porque no, que la espiritualidad y la cosa, y hay un fundamento tan terrenal en esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz mientras veía a María? Dicen los historiadores que probablemente José ya no estaba, ya había muerto, porque no hay más registro de él en la palabra después del principio de Jesús, de la niñez de Jesús. Y dicen que probablemente este haya muerto, por la cual Jesús era el responsable de sustentar a María. Jesús era el responsable de sustentar a María. Pero ¿qué pasa? Él era el mayor y sus hermanos, bueno, eran menores que él, tampoco creían en Jesucristo hasta su resurrección, y eso no es relevante. Lo relevante es que la figura que estaba sustentando a María estaba en ese momento en una cruz muriendo sin ninguna razón aparente. ¿Por qué? Porque para nosotros hay una significancia bastante alta, pero para las personas que estaban en ese momento, oye, porque está muriendo alguien que no ha hecho nada, o sea, simplemente él estaba haciendo cosas buenas, estaba sanando enfermos, estaba liberando a los cautivos, estaba haciendo una cruzada donde lo que hacía era hacer milagros. Aparentemente no había nada por qué enjuiciarlo. Pero aún así, cuando él estaba en esa cruz, y después de haber dicho la primera palabra, después de haber dicho la segunda palabra, vino y se enfrenta y ve a su madre que la está dejando sola en un momento tan crucial de su vida, y dice: bueno, no te voy a desamparar, ¿sabes? Mi responsabilidad es estar pendiente de ti, pero como ya ahora no puedo estar, necesito que tú veas a Juan como tu hijo, y a Juan necesito que veas a María como tu madre. Y no refiriéndose a un ámbito de que María es la madre de todos los seres humanos ni nada por el estilo. Las cosas como son. María sigue siendo una persona como nosotros, como cualquier prócer de la fe que respetamos, el cual respetamos bastante. Pero esto no quiere decir que María se convirtió en la madre del universo de todos los hombres, sino que en ese momento Jesús estaba recordando un mandamiento que estaba en la ley judía y era bastante importante, la cual era: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Jesús estaba honrando a su madre, porque Jesús no vino a esta tierra a decir: bueno, ahora como soy Jesús, las leyes ya no se cumplen. No, Él vino para que las leyes se cumplieran en Él, y esta no era una excepción. Esta ley también vino a cumplirse. Él honró a su madre hasta el final. Él no se olvidó de su madre hasta el final. Él nunca olvidó a su familia, ni siquiera en el momento de su muerte. Él siempre estuvo presente de que María había hecho un trabajo arduo en criarlo, en ayudarlo, en sustentarlo en su niñez, pero ahora le tocaba a él tomar esa posición de sustentarla, pero la dejaba. Así que le tocaba buscarle un sustituto. Y este era Juan, que él mismo se denomina el discípulo que más amaba a Jesús. Eso es un tema, otro tema, pero él estaba en ese momento. Y Jesús aprovechó este momento para decirle a María: no te voy a dejar sola, sino
que yo dejaré contigo a alguien que te acompañe y te sustente. Después dice la palabra que a partir de ese día Juan recibió siempre a su madre. ¿Y sabes qué? Para reflexionar, hombre y mujer de Dios, nunca olvides a tu familia. No podemos ser luz en la calle y tinieblas en la casa. Nunca olvides a tu madre ni a tu familia. Recuerda que la familia es el ministerio, el primer pastorado que tú recibes es tu familia. Y si en tu casa las cosas no están bien, en la iglesia no puedes permitir que las cosas vayan mejor que tu casa. ¿Por qué? Porque sería hipocresía. Nuestra casa, nuestra familia también importa. Y aparte de eso, no solamente podemos ver que Él daba una enseñanza a los seres humanos para con su familia, sino que también nos enseña que Él no nos deja solos, nunca. Jesús nunca nos va a dejar solos. Así que si tú te has sentido abandonado por tu padre, por tu hermano, por tu madre, recuerda que Jesús nunca te va a desamparar. Jesús nunca te va a dejar solo. Aunque tu madre y tu padre te abandonen, aunque tus hijos te abandonen, aunque tu esposo te abandonen, con todo eso Jesús te recogerá y te restaurará y te salvará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno, Dios bendiga y continúe bendiciendo a nuestro hermano Gregory Aguilar. Ahora recibimos la cuarta palabra que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Allí en la cruz, Jesucristo con la cuarta palabra, y recibimos a nuestro hermano Amílcar Rojas, evangelista de este ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa cuarta palabra que la pronunció en medio de su pasión, en medio de ese sacrificio que estaba efectuándose en la cruz del Calvario. La cuarta palabra está ubicada en Marcos capítulo 15, de versículo 33 al 34, y dice de la siguiente manera: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que debemos entender, que esta palabra que el Señor estaba dando, una vez más, estaba dando cumplimiento a la ley y a los profetas. El Señor estaba pronunciando esta palabra para que así se dieran cuenta los que estaban a su alrededor, que estaba cumpliendo un salmo mesiánico pronunciado por David en el Salmo 22:1, cuando en un momento de angustia David también experimentó ese alejamiento de Dios, experimentó esa parte que puede experimentar la persona cuando siente que Dios no está con usted o conmigo, y dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra que pronunció el Señor era una palabra de angustia, era una palabra de separación, de alejamiento que sintió él de parte de Dios. Ahora bien, para poder entender esta palabra o este mensaje que el Señor nos daba a través de esta palabra, tenemos que ir al por qué habían tinieblas. Dice que cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Ahora bien, muchos científicos dicen que hubo un eclipse solar durante 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Pero un eclipse solar, científicamente hablando, es un eclipse que solamente la luna tapa el sol, pero por cuestiones de minutos. Aquí duró 3 horas. Pablo Off, en su libro Se hizo hombre, dice que posiblemente tuvo que haberse paralizado la tierra por causa del gran acontecimiento que estaba sucediendo en ese momento. Pero la Biblia, para así decirlo, el mismo Señor habla en Lucas capítulo 22, versículo 53. Dice que en el momento que apresaron a Jesús, en el momento en que los celotes, los fariseos, los guardias tomaron preso a Jesús, Él les dice estas palabras. Les dice: estuve mucho tiempo con ustedes en el templo, junto a ustedes, y nunca echaron mano de mí. Sin embargo, hoy lo están haciendo
porque esta es la hora de ustedes, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que era un momento donde Satanás y toda su legión tenían potestad sobre el Hijo de Dios, pero era para cumplir ese propósito. Era ese momento cuando Jesús estuvo bajo las tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba experimentando sobre él. Todos los pecados de nosotros estaban recayendo sobre él. Todos los pecados de nosotros, las iniquidades, las maldades estaban cayendo sobre él. Y por tal motivo, él estaba experimentando esa separación que teníamos que haber experimentado nosotros por nuestras maldades. Por eso Pablo en Romanos dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53, versículo 6, dice que todos nos descarriamos como ovejas y todos tomamos nuestro lugar, nuestro camino, un camino de perdición. Pero aún así Jehová puso sobre nuestro Señor todos los pecados de nosotros. Por eso Jesús también, cuando comenzó su ministerio, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, cuando entra en la sinagoga y le entregan los rollos de la ley, lee Isaías 61 diciendo, sobre mí reposa el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jehová. Pero lee hasta la parte donde dice, y para predicar el año agradable de Jehová. Pero omite por completo la siguiente frase que dice, y el día de la venganza de Dios. Porque él sabía, estaba dando a entender que ese día, esa ira, esa venganza que nos merecíamos nosotros, iba a recaer sobre él. Por tal motivo, Dios se había separado, se había alejado de su Hijo por causa de nosotros. Por ese motivo, en este día quizás tú te sientes que Dios te ha abandonado. Quizás sientes que Jehová se ha alejado de ti. Quizás sientes que Dios no se preocupa por ti. Pero quiero decirte en esta mañana que ya Dios experimentó ese alejamiento de Dios por nosotros. Ya hay un vínculo, ya hay un acercamiento. Puede haber un acercamiento porque Dios te reconcilió a ti y me reconcilió a mí con Dios. Lo único que hace falta es que tú aceptes a Cristo como tu suficiente y único Salvador. En un tiempo donde el mundo pareciera que está cubierto de tinieblas por esta pandemia, está cubierto de tinieblas por causa de la muerte que ha producido esta pandemia. Pero hoy te digo que hay una salvación, hay un vínculo, hay un acercamiento que puedes tener y experimentar a través de Cristo. Él es el único Salvador. Él es el puente entre nosotros y Dios. Y por tal motivo te digo que hoy el Señor, hace 2000 años se cumple esa palabra cuando el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó por ti esa separación, por cuanto el pecado, la paga del pecado era la muerte. Dice Hebreo que horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, pero para eso vino Cristo, para experimentar todo aquello que tú merecías y que yo merecía por habernos alejados de Dios. Quiero que esta palabra haya sido de reflexión para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo recaiga sobre cada uno de ustedes y todo lo suyo. Dios te bendiga. Qué buena palabra recibimos de boca de nuestro hermano Amílcar Rojas. Ahora vamos a escuchar la quinta palabra, que es tengo sed. Bueno, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, encontramos la quinta palabra que Jesús dijo en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. La palabra de Jesús en la cruz, tengo sed, encierra muchas cosas, mucho significado. La palabra sed significa, ¿verdad?, de un hombre que está necesitado de un líquido en su cuerpo. Humanamente hablando, Jesús ya había sido torturado, ya había se le había ido parte de su sangre, de su cuerpo, por la tortura, por todo. Estaba exhausto, estaba cansado en la cruz del Calvario. Y él expresa allí, tengo sed. Ahora, esta palabra tengo sed encierra que en el ámbito espiritual Jesús
tenía sed de ver a hombres y mujeres venir a los pies de Jesús. Tenía sed de ver a hombres y mujeres beber de ese Jesús, de la palabra que Él tenía para cada uno de nosotros. Jesús, en el capítulo 6 de Juan, encontramos allí que Jesús le dice a sus discípulos que Él es el agua de vida, que Él es el agua, el que viene a Él no tendrá sed jamás. Y aquí vemos a un Jesús con sed. Los soldados agarran vinagre, que en aquel entonces el vinagre era lo que de aquella porción de vino que daba ya el resto al final. En aquel entonces el vino servía para las bodas y para aquellas gentes que eran pudientes, que podían alcanzar ese estatus de licor para su cuerpo, o licor o bebida, no hay problema en esto, sino que allí había un hombre sediento, había un hombre que estaba interesado en que le dieran de tomar. Agarran la porción del vinagre. El vinagre era lo que tomaban los más de bajos recursos, en este caso los soldados, eran los que estaban allí en ese entonces, era lo que quedaba del repele del vino, y se lo dan a Jesús, un hombre que había perdido ya parte de la fuerza de su cuerpo. Pero Jesús aquí expresa, viendo a la multitud en ese lugar, viendo a los que venían con Él y a los que no estaban con Él, los que lo seguían y a los que no, los que se burlaban, y Él dice: tengo sed. Ahora, esta palabra dice: Jesús tenía sed de ver almas venir a sus pies. Aún hoy en día vemos gente que en vez de darle a Jesús vino, le dan vinagre. En vez de darle a Jesús un mirra, le dan una hiel. En vez de darle a Jesús lo mejor, le dan lo peor. Hay gente que no se acuerda hoy de Dios, y esa es la sed que Dios hoy quiere que tú reflejes. Quiere que nosotros, como hijos de Dios, vengamos también y tengamos sed de Dios todos los días. Podemos beber del agua de Dios, podemos beber de la porción que Él tiene para nosotros. Por eso decía Él: todo el que a mí viene no le echo fuera. Cuando nos acercamos a Jesús, vemos que el Señor tenía sed, tenía algo, y en su espíritu Jesús todavía anhela verte a ti y verme a mí venir a sus pies. Jesús todavía anhela ver hombres y mujeres que anhelan su presencia. Jesús hoy en día aún anhela y espera verte a ti, verme a mí, allí buscando su rostro, leyendo la porción de la palabra. Hay sed en Dios, sed de gente que apasione por su presencia, sed de gente que crea en lo que dice la palabra, sed de gente que crea en lo que Dios ha dicho que pueden hacer. Hoy Dios espera por ti para que te sacie tu sed. Él está con sus brazos abiertos. Nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Después de ese sacrificio de la cruz, nosotros podemos entrar allí, porque Él aún espera por nosotros. Tiene sed de ti, tiene sed de mí. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a tener la oportunidad? Porque la oportunidad la tienes hoy. La oportunidad de tu vida, la mayor oportunidad para salvarte, la tienes hoy. Te invitamos para que conozcas, vengas a Jesús y bebas de su agua. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Esta es la quinta palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi sol, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Cristo,
así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón como Cristo. Déjame besar tu piel, déjame de ti beber agua eterna. Si ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así poder escuchar tu corazón, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Hay Dios que me amas. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuvieras, donde estuvieras, y no sé si te hubiera conocido al Dios que me ama. Sé dónde estuvieras, Señor Jesús, si a ti no te hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dice el libro de Juan en el capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado tiene mucho significado y viene de la palabra
griego que significa telestais, la cual significa acabado total, fin. En ocasiones las personas han perdido familiares y han tenido la experiencia de verlos morir y escuchar sus últimas palabras. Esas palabras las llevan al corazón, son palabras que las atesoran hasta el día de hoy. Bueno, sin duda alguna Jesús supo muy bien cuál iba a ser su última palabra, que era consumado es. Jesús hasta el sol de hoy fueron unas palabras las cuales marcaron, han hecho diferencia, han sido de impacto para nuestras vidas. Jesús en su muerte, quizás sus discípulos, ellos estaban tristes y pensaron que dirían, esto es todo, esto fue lo que se acabó, hasta aquí valió la pena, porque ellos se sintieron tristes, perdieron, por momentos pudieran haber perdido la fe. Y en ese momento en que Jesús dice consumado es, se dieron cuenta muchas personas que estaban en ese lugar de que sí era verdad lo que había dicho Jesús, que Él era el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo. Y acontecieron muchos milagros en el cual uno de ellos fue cuando se rasgó el velo. Quizás en nuestros pensamientos podemos decir que fue una cortina o nos imaginamos que era un manto cualquiera, pero no, este velo era algo muy grueso, era muy alto y era muy difícil que un hombre lo rasgara, pero fue el poder de Dios que lo hizo. En ese momento acontecieron esos milagros, los cuales hasta el sol de hoy han sido de impacto para nuestras vidas. Jesús acabó todo, consumió todo, terminó todo. En el tiempo de antes, hasta la muerte de Jesús, el sacrificio era diferente. Habían que entregar ofrendas para poder redimirse del pecado. Pero desde la muerte de Jesús, tú y yo tenemos acceso directo al Padre y podemos ir y arrepentirnos y estar frente a Él. Y por eso es uno de los milagros más hermosos, que hoy en día ni tú ni yo debemos tomar ningún sacrificio, porque ya Jesús pagó todo por ti y por mí. Pagó esa deuda para que cada uno de nosotros podamos entrar frente al trono y poder estar frente con Jesús. Jesús había agotado todo, había llevado en ese momento aquel pecado el cual Él no obtuvo, porque Jesús pudo haber pecado, pero sin embargo Él no lo hizo. Él permaneció firme, permaneció santo, permaneció fiel hasta el último momento. Pero en ese momento en el cual Él se llevó los pecados tuyos y mis pecados, Él se hizo lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado por amor a ti y a mí. Y hoy en día es un tiempo de salvación, es un día en el cual Dios se ha acercado para entregarnos su mejor regalo, que ha sido su salvación. Para ti, para mí, Dios Padre entregó lo más hermoso, que es su Hijo, para que nosotros hoy en día podamos tener acceso a Dios y podamos acercarnos muy plenamente a la presencia del Señor. Yo te invito que si tú no conoces al Señor y tú hoy de casualidad, porque estás escuchando esto, quizás pasaste el YouTube y viste esta página, si tú no conoces al Señor, si tú no has tenido esa experiencia, yo te invito a que te acerques al Padre y puedas conocerle y saber lo maravilloso que es vivir en su presencia. Jesús en aquel momento murió, pero resucitó y Él vive hoy en nuestros corazones. Él está vivo y Él quiere que tú y yo nos acerquemos a su trono de gracia. Así que, ¿qué estás esperando para conocer a Jesús? ¿Qué estás esperando? Estamos viviendo tiempos muy dolorosos, tiempos muy tristes, pero Jesús está a la puerta, su venida está cerca y debemos confiar y conocerle a Él. Que Dios te bendiga. Bueno, y como séptima y última palabra, recibimos a nuestra hermana Angeli de Briceño. Compadre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dices: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya Jesús listo con todo el acontecimiento profético, todo lo que se había hablado allí,
utilizó toda su fuerza, toda esa fuerza que le quedaba en ese cuerpo todo maltratado, lleno de laceraciones, lleno de maltrato, lleno de sangre. Utilizó un clamor que venía desde lo más íntimo para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí entregó su vida. Esta frase encierra unas cuantas connotaciones que hoy quiero compartirla contigo, iglesia, desde el lugar donde te encuentras. 1. Cristo murió en la cruz declarando la palabra de vida. Él estaba diciendo allí lo que dice el Salmo 31:5. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes? Este salmo era un cántico que se le enseñaba a los niños desde pequeños, porque ellos tenían que creer y tenían que saber que aún después de la muerte Dios tenía control de su espíritu. Qué hermoso es saber que Cristo empezó su ministerio con la palabra y terminó su vida aquí en la tierra con la palabra del Señor. Te quiero decir a ti, amigo, hermana, que me estás viendo por las redes sociales, te tengo que decir que nuestro norte está llevado y está dirigido solamente por la palabra del Señor. Que tu boca en momentos de angustia, que tu boca en momentos de clamor, que tu boca en momentos de muerte sepa siempre declarar la palabra de vida. 2. Cumplió la función de mediador. Se entregó como Cordero Pascual. Sabe que mientras que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, se estaba llevando el tiempo de la Pascua, y era en ese preciso momento cuando se estaban entregando los corderos. Jesús se entregó como ese cordero, no por un año, no para extender o para perdonar los pecados de un tiempo. Él se entregó como Cordero Pascual para perdonar los pecados pasados, los presentes y los futuros. Consumió el holocausto. Jesucristo se entregó como holocausto, y en el momento de su muerte ese holocausto fue consumido. Hacía su expiación por el pecado y su propiciación. Cuando murió allí, el Señor Jesucristo estaba expiando el pecado de la humanidad, el pecado de todos, de los que murieron esperando la redención, de los que estaban allí viéndole y crucificándole, y de los que estamos en este tiempo. Dios cumplió a través de su Hijo Jesucristo. Él estaba dando su vida en rescate por todos. Con su muerte pagó el precio no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino precio con su sangre. Pagó con la sangre preciosa el rescate por la humanidad. Qué hermoso es saber que tú y yo tenemos hoy entrada hasta el trono de la gracia por esa sangre. Tú y yo tenemos entrada hasta ese trono para hallar el oportuno socorro. Todo por su sangre, aleluya. Depositó en la cruz del Calvario el sacrificio. Ese altar que se llama cruz del Calvario, allí se entregó el sacrificio. Y el Señor entregó su vida en sacrificio por ti y por mí. 3. Cumplió la voluntad de Dios y del Dios de amor. Quiero decirte que a veces dicen: ¿dónde está el Dios que ama? ¿Dónde? ¿Cómo puedes decirme tú que Dios me ama si Él permitió que su Hijo unigénito muriera? Pero en la palabra de Dios dice, en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que en ese momento en la cruz del Calvario se estaba consumiendo el amor del Padre y el amor del Hijo. Esa entrega voluntaria del Hijo, pero también esa entrega del Padre, dando lo mejor que Él tenía, que era su Hijo. Ese Dios de amor mostró su amor por la humanidad, entregando lo primero, entregando lo mejor, entregando el unigénito por todas las generaciones. Hoy yo te invito, amigo, hermana, que me estás viendo, que te levantes de ese asiento y diga: valió la pena el sacrificio, valió la pena el sacrificio en la cruz del Calvario. Y por 4 dice que la muerte fue una cita. La muerte de Cristo era una cita establecida desde antes de la fundación, porque ya Dios tenía el plan de redención. La muerte es el principio para una vida nueva, para una relación nueva. En esa cruz se estaba abriendo la puerta para una relación de hijo, para una relación eterna e íntima con Dios. Cristo estaba diciendo: estoy muriendo aquí, pero vuelvo al Padre.
vuelvo al Padre, mi relación se establece nuevamente allí al lado del Padre. La muerte, hombre, mujer que tú me estás viendo allí, la muerte no es el final, la muerte no es el final. Todo aquel que muere con Cristo, todo aquel que muere con Cristo tiene la esperanza de que cuando muere y cierra sus ojos aquí en la tierra, lo abre delante de su Señor, lo abre delante de su Señor. La puerta de la muerte solamente es un espacio transitorio para estar en la presencia del Señor. Yo quiero hablar en este momento a todas esas personas que en este tiempo han perdido una familiar, han perdido una persona a través de esta pandemia, a través de este proceso. Quiero decirte en esta hora que no importa si tú has enterrado con dolor a tu familiar. Te quiero decir que el que muere con Cristo tiene la esperanza de volverle a ver. Tiene la esperanza que cuando cierra sus ojos en este mundo, lo abre delante de su Señor. Porque para esto vivimos, porque para mí el vivir es nada y el morir es ganancia. Ellos entregaron su vida y han muerto. Tú que me estás viendo y que estás llorando, ese familiar que murió por COVID, te quiero decir que Él está en la presencia del Señor, que Él está allí en la presencia del Señor, danzando y gozándose con su Redentor. Su vida, su muerte, todo lo que Él hizo fue voluntad del Padre. Deja de dolerte. Sé que estás pasando por un tiempo de luto, pero era la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Recuerda que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Así que gózate, gózate, porque tú y yo estaremos un día delante de la presencia del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Bueno, y después de todas estas palabras que Jesús dice en la cruz, hay unos acontecimientos impresionantes que trajo la muerte de Jesús. Lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 51, que dice de la siguiente manera: después que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 5 acontecimientos. La muerte de Jesús no se quedó allí. Fíjense, algo sobrenatural y que nos alienta a nosotros a creer en la palabra de Dios. Allí dice que el velo se rasgó, no lo rompió nadie. El velo separaba a las personas de la presencia de Dios. La tierra tiembla, o sea, hubo terremoto en el momento que Jesús expira. Número 3, las rocas se parten. Las rocas se parten. Imagínense cómo es una roca partiéndose, o el estruendo que esto genera, o lo que pueda haber sucedido en ese preciso momento, cuando en esa explosión es provocada por la muerte de nuestro Jesús. Número 4, los sepulcros se abrieron. Y número 5, muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se despertaron. Ellos se presentaron a sus familiares. Habían descansado en la promesa de que un Mesías vendría, y Jesús se les muestra a ellos. O sea, 5 acontecimientos que Dios provocó para mostrar la gloria sobre la tierra. El dominio de Dios hoy en día es el mismo. Dios no ha descansado ni dejará de cumplir su promesa para cada uno de nosotros. Hoy el Señor vive. Jesucristo resucitó, y vemos que hoy el Señor espera porque nosotros aguardemos la esperanza para un día verle. Jesucristo viene pronto, y cuando nosotros descansamos en esa promesa, Dios, me imagino que el Señor se alegra. Me imagino que el Señor se contenta porque nosotros esperamos la venida del Mesías. Esperamos que el Señor nos levante. Esperamos que el acontecimiento de su presencia, el acontecimiento más grande que el hombre pueda recibir y que el hombre pueda percibir, es entregar su vida al Señor. Hoy te invitamos para que te humilles allí donde estás y le digas: Señor, aquí estoy,
perdóname mis pecados, soy tu hijo, ayúdame, quiero ser fiel a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dice el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Allí donde tú estás puedes conversar con Dios, puedes decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, lávame, hazme una nueva criatura. Te invitamos en este día para que te reconcilies con el Señor. Si hay alguien allí que ha estado atento a la palabra, quiero bendecirle. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que este acontecimiento de Jesús y su sangre está vigente para limpiarnos y para quitar toda enfermedad. Jesús venció en la cruz toda enfermedad, a la muerte y al diablo. Así que te invitamos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Recuerda darle like y seguirnos en nuestras redes en Unidos en Cristo. Desde Caracas, Venezuela nos despedimos. Dios te bendiga y recuerda, vive como príncipe, que nuestro Padre es un rey.